En el vasto océano Índico, a finales del siglo XIX, se libró una guerra que desafía toda lógica y rompe cualquier expectativa sobre lo que significa un conflicto bélico. Una guerra que duró menos de lo que tarda una película en desarrollarse, menos incluso de lo que dura un partido de fútbol. 38 minutos. Ese fue todo el tiempo necesario para que un imperio demostrara su poder aplastante y un pequeño sultanato quedara reducido a cenizas. Hoy hablaremos de la llamada Guerra Anglo-Zanzibariana, conocida en los registros históricos como la guerra más corta de la historia. Pero detrás de ese título curioso y aparentemente anecdótico, se esconde una historia de intereses coloniales, tensiones políticas, ambiciones personales y el despiadado pulso de las grandes potencias sobre los pueblos más débiles. La escena estaba lista en agosto de 1896. Zanzíbar, una isla estratégicamente ubicada en la costa oriental de África, era un enclave codiciado por comerciantes, imperios y aventureros. Durante siglos había sido un punto crucial del comercio de especias y marfil, y tristemente también un centro del tráfico de esclavos. Para el Imperio Británico, que dominaba los mares, Zanzíbar representaba una joya geopolítica, una pieza más en su tablero global de colonias y protectorados. Sin embargo, el equilibrio se rompió tras la muerte del sultán Ahmad bin Tubaini, quien mantenía buenas relaciones con los británicos. Su sucesor, Khalid bin Bargas, no solo subió al poder sin el consentimiento británico, sino que además mostró una actitud desafiante, dispuesto a resistirse a cualquier imposición externa. En apenas unas horas, la isla pasó de la tensión diplomática a la amenaza militar. El Reino Unido movilizó su escuadra naval frente a las costas del puerto de Zanzíbar, con cañones apuntando directamente hacia el palacio del sultán. La diferencia de fuerzas era abismal, un imperio con barcos acorazados, infantería entrenada y tecnología bélica de vanguardia, contra un sultanato con una guardia palaciega, algunos cañones anticuados y un puñado de hombres dispuestos a luchar por su soberanía. Lo que sucedió aquel 27 de agosto de 1896 pasaría a la historia como el choque más desigual y breve jamás registrado entre dos estados. Un conflicto que dejó profundas cicatrices en Zanzíbar y que, pese a su corta duración, tuvo repercusiones que se extendieron más allá de la isla. Porque aunque la batalla apenas se prolongó durante 38 minutos, fue el reflejo del despiadado dominio colonial europeo en África y de cómo los intereses de las potencias podían aplastar, en cuestión de minutos, la voluntad de un pueblo entero. La tensión comenzó el 25 de agosto de 1896, cuando el sultán Ahmad bin Tubaini murió repentinamente en su palacio. La causa de su muerte nunca fue aclarada, y muchos sospecharon que su primo, Khalid bin Bargas, había tenido algo que ver. Sin esperar confirmación ni aprobación alguna, Khalid se proclamó nuevo sultán, desatando una crisis inmediata. Los británicos, que desde hacía años controlaban en la práctica la política de la isla, se negaron a reconocerlo. Ellos ya tenían un candidato que consideraban más dócil y alineado con sus intereses, Ahmad bin Mohammed. Khalid, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder el poder. Se atrincheró en el palacio con cerca de 3.000 seguidores, entre guardias armados y civiles leales. Ordenó cerrar las puertas, reforzar las defensas y preparar los cañones que apuntaban hacia el puerto. Mientras tanto, en la bahía comenzaron a concentrarse los buques británicos, liderados por el contraalmirante Harry Rosen. Entre las naves destacaban el HMS St. George, el HMS Philomel y el HMS Raccoon, todos equipados con artillería naval moderna capaz de reducir un palacio a escombros en cuestión de minutos. El cónsul británico en la isla, Basil Kidd, envió un ultimátum a Khalid: debía abdicar y abandonar el palacio antes de las 9 de la mañana del 27 de agosto. De lo contrario, los británicos recurrirían a la fuerza. Khalid, confiado en que sus hombres resistirían y en que quizá recibiría apoyo de otros líderes locales, rechazó la orden. La tensión se elevó mientras la población de Zanzíbar observaba con miedo. Muchos sabían que la desproporción militar era brutal, pero el orgullo del sultán y el rechazo a la injerencia extranjera mantenían a sus seguidores firmes. Cuando el reloj marcó la hora límite, las banderas británicas ondeaban sobre los barcos de guerra, listos para abrir fuego. En el palacio, Khalid se mantenía desafiante, dispuesto a enfrentarse a lo inevitable.
A las 9:02 de la mañana, los cañones británicos rugieron. El estruendo de los proyectiles resonó en toda la isla mientras los impactos destrozaban las murallas del palacio. En cuestión de minutos, las defensas improvisadas quedaron hechas añicos y los cañones zanzibaríes, que eran reliquias obsoletas comparadas con la artillería moderna británica, fueron silenciados. El fuego se propagó rápidamente en la estructura de madera del palacio, envolviéndolo en llamas que podían verse desde kilómetros de distancia. La guardia del sultán intentó resistir, pero la diferencia de armamento y disciplina militar era insalvable. Los británicos, desde sus barcos, continuaron bombardeando con precisión quirúrgica, mientras las pocas tropas locales se dispersaban o caían abatidas. El puerto también fue atacado, hundiendo la pequeña flota de Zanzíbar en apenas minutos. Khalid bin Vargas, al ver la devastación, comprendió que no tenía ninguna posibilidad de victoria. Mientras sus hombres caían y el palacio se desmoronaba, huyó en secreto hacia el consulado alemán, buscando refugio bajo la protección de otra potencia extranjera. La huida del sultán selló el destino del conflicto. Para las 9:40 de la mañana, apenas 38 minutos después del inicio de los bombardeos, la guerra había terminado. El balance fue devastador, más de 500 zanzibaríes muertos o heridos frente a tan solo un herido en el lado británico. La desproporción en bajas reflejaba la brutal diferencia de fuerzas. El nuevo sultán impuesto por los británicos, Ahmad bin Mohammed, asumió el trono bajo estricta supervisión colonial. Zanzíbar quedó sometido aún más al control británico, perdiendo la poca autonomía que había mantenido. El conflicto, aunque breve, dejó un mensaje claro: la supremacía de las potencias coloniales en África no podía ser cuestionada sin consecuencias fatales. La llamada guerra más corta de la historia fue, en realidad, una demostración de poder, un aviso para cualquiera que se atreviera a desafiar al Imperio Británico. Aunque breve, la guerra de Zanzíbar tuvo un impacto profundo en la política regional y en la manera en que se entendía el dominio colonial. En primer lugar, consolidó la influencia británica en el Océano Índico, asegurando el control sobre rutas comerciales vitales. La imposición de Ahmad bin Mohammed como sultán permitió al Reino Unido fortalecer su presencia militar y política en la isla, convirtiéndola en un punto estratégico para su red imperial. En segundo lugar, la derrota de Khalid bin Vargas mostró a otros líderes africanos la imposibilidad de enfrentarse directamente a las potencias coloniales con medios tradicionales. El mensaje era inequívoco: resistirse sin aliados poderosos o sin modernización militar era condenarse a la derrota. Muchos gobernantes en África y Asia tomaron nota de esta realidad, adaptando sus políticas para sobrevivir en un mundo dominado por los imperios europeos. En el ámbito internacional, el episodio reflejó la brutalidad del reparto colonial de África. Mientras en Europa las potencias firmaban acuerdos en conferencias diplomáticas, en el terreno imponían su voluntad con cañones y ejércitos. Zanzíbar se convirtió en un símbolo de la desproporción colonial, una isla rica en cultura y comercio, reducida en menos de una hora por un imperio extranjero. A largo plazo, la guerra también influyó en la percepción histórica de los conflictos. Su brevedad la convirtió en una curiosidad, pero también en un recordatorio de que la duración de una guerra no determina su impacto. Para el pueblo de Zanzíbar, aquel día significó la pérdida definitiva de su soberanía, la consolidación de un dominio extranjero y el comienzo de una nueva etapa de sumisión. La guerra más corta de la historia nos deja una enseñanza poderosa: la violencia y la dominación no siempre se miden en años, sino en la intensidad y en las consecuencias que dejan en quienes la sufren. 38 minutos bastaron para cambiar el destino de toda una nación, para transformar la vida de miles de personas y para dejar una huella imborrable en la memoria colectiva de Zanzíbar. Este episodio nos recuerda que la historia no está hecha solo de grandes batallas prolongadas o de campañas militares épicas. A veces, los momentos más breves son los que mejor reflejan las injusticias de una época. El choque entre el Imperio Británico y el Sultanato de Zanzíbar fue, en esencia, el reflejo de un mundo en el que las potencias coloniales imponían su voluntad sin importar la dignidad o los derechos de los pueblos sometidos. Hoy, al mirar hacia atrás, debemos preguntarnos qué significa realmente el poder. ¿Es la capacidad de destruir en minutos lo que otros construyeron en siglos?
¿O es la habilidad de construir un futuro en el que la justicia, la soberanía y el respeto mutuo prevalezcan? La historia de Zanzíbar nos invita a reflexionar sobre el precio del dominio y sobre la fragilidad de la independencia cuando se enfrenta a intereses globales. En definitiva, la guerra más corta de la historia no fue un simple episodio anecdótico, sino un recordatorio de la brutalidad del colonialismo y de cómo las decisiones de unos pocos pueden cambiar, en cuestión de minutos, la vida de un pueblo entero. Un recordatorio de que la historia no siempre se mide en años, sino en instantes que marcan para siempre el destino de la humanidad. Suscríbete para más contenido.